A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, una vez más, gracias por estar con nosotros en este programa que hemos denominado La crisis económica en el Ecuador. Hoy vamos a tratar un tema específico dentro de este tema general, la deuda pública. Ya en el pasado hemos tratado una serie de desequilibrios macroeconómicos o desajustes que tiene la economía ecuatoriana en una serie de sectores, entre ellos las finanzas públicas, que está enormemente, intensamente deteriorada, y que el gobierno parece ser que no tiene la voluntad de moverse y de tomar acciones. Ya son 8 meses de este gobierno. Tenemos problemas en la balanza de pagos, o lo que se llama el sector externo también. Tenemos una serie de desajustes en el mercado laboral, en el sentido de que la oferta de trabajadores es mayor que la demanda, y eso implica desempleo, subempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el sistema monetario que está sencillamente en tensiones por la política fiscal, que todavía sigue siendo desorbitada, igual que en el gobierno anterior. Pero la falta de disciplina fiscal implica sencillamente tener déficits fiscales, déficits por parte del gobierno nacional como parte del gobierno general que se llama. Y estos déficits, en la medida que existen, hay que financiarlos endeudándose más. Y el gobierno todavía no desarrolla un programa económico sensato, sólido, a los efectos de ir resolviendo los problemas macroeconómicos del Ecuador. La primera prioridad que tenía el presidente en estos meses era la consulta popular. Pero ya terminó con los resultados favorables al sí, y estoy seguro que todos ustedes, igual que nosotros acá, hemos votado 7 veces sí. Pero una vez con esos resultados, el presidente necesita moverse en términos de resolver los problemas económicos que tiene el Ecuador. Y ese es el gran temor que uno tiene, de que no se mueva en la dirección correcta que pide la economía. No es que lo pido yo, no es que lo piden nuestros invitados en este programa, no, sino la realidad. Pragmática y objetivamente hay ciertas cosas que hay que hacer. Para tratar más detenidamente el tema de deuda pública, hemos invitado el día de hoy a un distinguido economista. Ya alguna vez lo invitamos para otra serie de propósitos, que fue presidente del Colegio de Economistas del Pichincha, es actualmente vicepresidente del mismo gremio de profesionales, un profesional serio, equilibrado, un profesional bien inteligenciado en los temas económicos y financieros del Ecuador. Bienvenido, Víctor Hugo, a este programa, y vamos a desarrollar el tema de la deuda pública. Víctor Hugo, hace unos días la persona que gerencia, la gerencia general del Banco Central de Ecuador, decía, creo que el sábado o el domingo, en una entrevista en Diario El Comercio, que la deuda pública ecuatoriana está en 37 a 38 mil millones de dólares. De acuerdo a lo que uno conoce, con una serie de informaciones del propio gobierno, sea por tus cálculos que tú como profesional has hecho, yo también, o lo que se llama el Observatorio de Política Fiscal, que es un grupo de profesionales que se dedica a hacer análisis fiscal de las finanzas públicas del Ecuador, habíamos llegado alguna vez pues algo así como a 60 mil y pico de millones de dólares. Pero uno se sorprende cuando la señora Artola, el gerente general del Banco Central, habla de 37 a 38 mil millones. Hay una serie de deudas que no se publican y no registran como tales. Y eso está sencillamente muy claro en la ley de
Planificación y Finanzas Públicas, que dijo en un artículo que aquellas deudas a través de emisión de papeles de corto plazo que se llaman CETE, y esto implica menos de un año, no se publican como deuda. Y ese es un monto que solamente el gobierno lo sabe. Pero tampoco está todo lo que es preventas petroleras, que es otro montón de dinero, y no está lo que se le debe al Seguro Social. Y una serie de temas adicionales que harían que la deuda sobrepase realmente a los 60.000 millones, en la que se viene violando sistemáticamente, igual que el gobierno anterior, el techo del 40% de la deuda que dice la ley. Es para estas cosas en forma más detallada el que hemos invitado a este distinguido amigo. Víctor Hugo, ¿cómo le ves todo el tema de la deuda pública interna? ¿Cuál es tu opinión sobre los montos? ¿Qué complicaciones ves hacia el futuro desde ese punto de vista de la deuda pública ligado a las finanzas públicas, Víctor Hugo? Bienvenido a este programa. Gracias, César. Bueno, realmente debo aclarar primero que el mismo señor presidente de la República, a los pocos días de haber estado en funciones, declaró que la deuda estaba sobre los 60.000 millones. Y lógicamente, ¿quién le dio los datos? Pues su ministro de Finanzas y su gerente del Banco Central. No se ha hecho ningún pago de principal, o sea, del capital, ni de intereses de consideración, capaz de decir bajó de alrededor de 60.000 millones de dólares en el mes de mayo del año pasado a 38.000 millones que asegura la señora Artola, gerente del Banco Central. Entonces, no sé cómo esté haciendo el cálculo el Banco Central, pero quienes estamos siguiendo la deuda externa sabemos que sobrepasó los 65.000 millones de dólares a febrero del presente año. Es decir, sabemos nosotros que sobrepasó el límite que la ley lo determina. Es más, creemos nosotros de que a pesar de tratar de justificar de alguna manera que están incumpliendo la ley, que lo admitió el señor presidente de la República, más aún hacen cálculos para aparentar de que no pasa de 38.000 millones, es decir, no llega a 40.000 millones, que sería el límite que le permite la ley de acuerdo al PIB. Claro. Incluyendo eso, como el PIB ha bajado un poco, ya estarían sobre el límite, aceptando la teoría esta o el cálculo que ha hecho la señora Artola, creemos de que está errado. Y más aún, el mismo señor ministro de Finanzas, en días pasados en rueda de prensa, admitió que este año va a endeudarse en 2.500 millones más o 3.000 millones, porque solamente para repago de deuda, es decir, para pagar lo que debe el país, necesita alrededor de 4.000 millones del presente año, tanto de principal como de intereses, que de los 8.000 millones que tiene proyectado, solo 3.900 millones serían para cubrir déficit del presupuesto y gastos que son conocidos como gastos permanentes o corrientes. Pero Víctor Hugo, fíjese, aparte del déficit fiscal que tú mencionas, ¿no? Fíjate, hay lo que se llama las necesidades de financiamiento, que implica una especie de sumatoria entre ¿qué? El déficit de 4.000 y pico millones que programa el gobierno, que con toda seguridad este año será mucho mayor, pero suponiendo que sea cierto esa proyección que hace el gobierno de 4.000 y pico millones, tú tienes que pagar el capital de la deuda, interna como externa. Pero aparte de eso, tú tienes las deudas al Seguro Social, que de una otra forma tendrá que pagarse. Tú tienes luego las preventas petroleras, que hay que ir entregando petróleo para pagar deuda, etc. Entonces, cuando uno comienza a ver esos otros ítems, eso suma, aparte del déficit, unas necesidades de financiamiento que este año van a ser por un monto algo parecido al año pasado, que fue como 20.000 millones. O sea, el resto, ¿qué es lo que está haciendo? Una especie de rollover. ¿Hasta qué punto es posible que siga aguantando esto el sistema financiero monetario ecuatoriano, Víctor Hugo? Mira, yo comparto totalmente con Jaime Carrera, que es un distinguido economista especializado en temas fiscales. Él manifiesta en uno de los periódicos de mayor circulación este fin de semana su inmensa preocupación y dice, no solamente hace una crítica, sino que da soluciones. Y una de las soluciones que da él es tratar de mantener el gasto, por lo menos, en lo que se mantuvo en el año 2017. Pero él dice, ¿cómo podemos nosotros pensar en hacer renegociaciones? ¿Cómo podemos pensar nosotros
en bajar el déficit, en bajar la deuda, si lo primero que hacen es subirle de 9.300 millones de dólares de gasto corriente a 9.800 millones? Claro. Es decir, sobre pretexto de incrementar profesores y médicos, están subiendo casi el 5% al gasto común y corriente, al gasto corriente o permanente, y esto significa que vamos a tener que endeudarnos más. Ahora permíteme, César, por pedido de la comunidad, a veces los economistas nos damos una explicación, digamos, sencilla, que qué significa, qué temor se tiene, tanto que hablamos los economistas, de seguir endeudándole al país, que a la final, quien paga la deuda es el pueblo, son los ecuatorianos, porque no es que nos van a dar pagando, ni hay capacidad de renegociación, ni tampoco nos van a condonar, que le podemos diferir, que le podemos alargar el plazo, pero a la final, quienes van a pagar son nuestros nietos, nuestros bisnietos, es decir, ellos renegarán de nosotros, que nunca dijimos nada, nunca explicamos qué razón, qué peligro tiene el excesivo endeudamiento por parte del país. Es muy cómodo este rato cubrir déficits, cubrir gastos, crecer aparentemente la economía con una deuda abultada que va a pasar factura a las generaciones futuras. A las generaciones Pero fíjate, posteriores. Víctor Hugo, tú decías a lo mejor lo siguiente, ¿no? ¿Dónde está aquella información que se ha pagado deuda el principal como para que haberse reducido? Ahora ahí conversemos sobre un tema. Hace algunos años atrás, Víctor Hugo, el gobierno anterior, por supuesto, obligó al Banco Central a que le vendan unos bonos que se habían emitido hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y en la que el Banco Central era acreedor del Ministerio de Finanzas, o sea, del gobierno nacional, por una cantidad, si mal no recuerdo, 1.500 a 2.000 millones de dólares, que se lo vendieron en cero, descuento 100%, orden presidencial del gobierno anterior, del presidente anterior, punto. Y eso implicó una pérdida para el Banco Central que afectó al patrimonio del Banco Central, 1, 2. Pero luego, en la época también del señor Correa, cuando ya estaba tratando de incorporarse como nuevo presidente, el presidente actual, Moreno, hubo una decisión de que una serie de créditos y préstamos, líneas de crédito que se había dado a la banca pública, entre ellos CFN, por ejemplo, banco, de lo que era el Banco de Fomento, etcétera, a Ecuador, pagaran sencillamente en acciones. Y a la banca pública, como la mencionada, sencillamente le obligaron a convertirse en sociedad dividida por acciones. Y entonces la CFN, por ejemplo, ya es una compañía anónima, ¿verdad? Entonces, para pagar lo que la CFN le debía al Banco Central por una ley de crédito, decidió pagarlo en acciones de la CFN. Eso fue una cosa realmente censurable, pero eso fue más de 2.000 millones de dólares, creo, que bajaron la deuda, pero en una forma artificial, que realmente muchos economistas, en la que yo me integro, y creo que tú también alguna vez hiciste una crítica en el gobierno anterior de que eso no era razonable. ¿Ese tipo de procedimientos tú crees que siguen existiendo? ¿Qué debería hacerse? Volver a decirle al Banco Central, óigame amigo, devuelva al mismo precio las acciones a la CFN o al Ministerio de Finanzas, que es en definitiva el que representa al gobierno y que es el accionista pues de la CFN, lo que es el Banco Nacional de Fomento, y decir, para limpiar el balance del Banco Central, uno, y luego para evitar problemas mañana del sistema monetario de la dolarización. Un comentario, por favor. César, eso es importante, porque la gente, como no entiende, no le explicamos bien. No está muy familiarizado por estos temas. Realmente el que paguen papeles en acciones es, yo diría, una cosa bastante delicada para el sistema monetario, para los ecuatorianos, para quienes tenemos depósitos en la banca privada. ¿Por qué? Porque están tomando nuestro dinero, no es dinero del Banco Central, porque el Banco Central no tiene, no es emisor ya. Una de las funciones que se le retiró con la dolarización fue la de emisor. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Tomando dinero de los depositantes para hacer este tipo de transacciones. Transacciones que deberían ser respaldadas con dinero o con algún otro tipo de bien, menos con acciones. La acción, todo el mundo sabe que el mercado de valores es de renta variable. Hoy valen una cantidad, mañana valdrán menos o posible más nunca, porque es del Estado. Bueno, por lo menos la corporación en algo se podría defender, pero si entregaron por deuda acciones de TAME, que no son líquidas, de Infarma, o sea, realmente empresas quebradas,
empresas que no tienen ninguna relación con la banca privada, y esa es la reserva que tiene el Banco Central este rato, en donde se está corriendo graves riesgos. El rato que la comunidad se entere, sepa realmente qué es lo que está haciendo con su dinero, y que en un momento determinado uno quiera retirar y a lo mejor le entreguen una acción de la CFN o de TAME o de Infarma, ahí se van a dar cuenta del grave riesgo que no es de no escuchar a quienes hemos hecho permanentemente análisis, hemos advertido, hemos dicho que los riesgos que tiene la banca privada, los riesgos que tiene el depositante con gente que no está preparada y que está haciendo cosas indebidas. Ahora, Víctor Hugo, ¿cómo puedes manejar hacia el futuro ese monto de deuda? ¿Qué acciones tú crees que se deberían tomar? Eso, tú sabes, está ligado al déficit. Si sigue habiendo déficits fiscales, el gobierno tendrá que ser deuda. Esas son las dos relaciones. Pero, ¿qué tú ves hacia el futuro? Mira, lo que pasa es que hay que parar tanto el gasto permanente o corriente y lamentablemente el de inversión, dejando solo prioridad a los tres que le determina la Constitución, que son salud, educación y seguridad. Claro. Pero vemos con relativamente decepción y hasta con pena que a donde va el señor presidente va de Papá Noel, ¿no? Que un puente, que una carretera, que otra escuela, que el hospital. O sea que el presidente está también ofreciendo. Que era abierta. Y eso es grave y delicado por la situación económica que él mismo reconoce, el mismo señor presidente reconoce que no hubo ninguna mesa servida y que más bien le dejaron serios problemas tanto de deuda como de inversión. Hay una cantidad de proyectos que están a medias, una gran cantidad de deuda que no se sabe cómo se va a honrar. Y lo que es más grave, se está tomando dinero de los depositantes, que eso sí tiene un grave riesgo para la sociedad y en general para el depositante, que cuando haga conciencia puede tener riesgos la dolarización. Y eso es lo que estamos permanentemente defendiendo. Ahora, Víctor Hugo, tenemos que bajar el déficit. No se puede bajar el déficit en 24 horas, por decirlo así, de que el déficit fiscal sea cero, ¿verdad? Porque eso implicaría un esfuerzo posiblemente más allá de lo que fuera razonable para un gobierno de la naturaleza que tenemos. Pero eso implica en todo caso tener un programa macro de 3 o 4 años que permita ir midiendo todas las interacciones de los diferentes sectores, pues, ¿no? Entonces, en finanzas públicas, uno dice, amigo, tienes que hacer descender el gasto público. Hay algunas personas que creen que el gasto público con respecto al PIB debe ser al 20%, y yo creo que eso no es razonable. Mi cifra mágica, perdónenme la expresión, es 30%. Pero para eso hay que reducir el gasto. Como tú decías, también el gasto corriente, que están los intereses de la deuda pública interna y externa, y hay que reestructurar la deuda de ninguna otra forma. Pero también está, pues, Víctor Hugo, el hecho, como tú decías, los sueldos y salarios están creciendo en 3%. Alguna vez el presidente dijo a reducir el sueldo y salario de los que están arriba en el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se ven las cifras, realmente ese sentido de austeridad, no se ve. Y claro, tú has mencionado al economista Carrera, y claro, las cuentas que se hacen es que sigue creciendo el gasto corriente. Entonces, no se puede reducir solamente el 100% del gasto corriente en lo que es excedente posiblemente. Naturalmente tú dices, oiga, nada de médicos, pues los médicos están ahí. Profesoras también, no se puede tocar eso. Pero hay toda una serie de gastos generales que sí se pueden tocar para bajar. Pero luego el tramo es de inversión pública. Uno dice, el país tiene que seguir haciendo inversión pública. El Estado no se puede retirar de ciertas inversiones públicas. Por ejemplo, infraestructura para caminos vecinales, para pequeños proyectos de riego, tan solo por decir algo de eso. Pero los megaproyectos hay que trasladarlos al sector privado, nacional o internacional. De tal manera que si mañana dice alguien, como es la refinería, por ejemplo, del Aromo, 7, 8 mil millones de dólares, un inversionista árabe o quien sea afuera quiere poner los 8 mil millones, bienvenido, pero el gobierno no pone un centavo más. O sea, hay que ajustar la inversión pública confiando más en el empresario privado nacional e internacional. Pero eso implica el estímulo de esos sectores. Pues. Esos sectores a nivel internacional podrán decir, voy al Ecuador, me parece muy bien, cuando usted tiene la tasa aduanera que hay que eliminarla, el impuesto a la ley de divisas que también hay que ir eliminando, etcétera. ¿Cómo ves todo esto? Pues esta es una cosa que parece muy complicada. Explícanos. Mira, nosotros hemos recomendado al presidente de la República en varias ocasiones
Y de ahí ha habido ramificaciones de varios economistas que se han formado en foros, ¿no? Ajá. Y realmente es desde el colegio donde nació, digamos, el diálogo con el señor presidente, en donde nosotros no queremos que pare el gasto de golpe, sino vaya haciéndose unos programas, ¿no es cierto?, de 3, 4 años, en donde realmente no le afecte ni le pare a la economía, porque eso tampoco estamos pidiendo, pero sí se puede reducir el gasto. De 6,000 carros a 600,000 carros del Estado, que es un costo pero altísimo. Di tú, por ejemplo, hasta un empleado de tercera en un ministerio tiene carro con chofer. Eso no significa gasolina, llantas, sino el chofer con horas extras. Hemos hecho estudios socioeconómicos y realmente que sí se pueden dar una reducción para tratar de alguna manera de mejorar la situación económica fiscal, que sí hemos recomendado, tanto los grupos, los foros nuevos que se han dado, como el Colegio de Economistas. Entonces, si hay solución, no solamente estamos haciendo un análisis crítico, sino dando soluciones, recomendando cosas que sean reales y que sean posibles, como es, por ejemplo, el reducir el número de vehículos, el reducir el número de asesores. Recuerda, César, que había un ministro que fue de Relaciones Exteriores, creo que después de Defensa, que tenía 116 asesores. ¡Qué barbaridad! Y cada uno tenía vehículo, chofer y todo. Eso era una barbaridad, ¿no es cierto? Eso tiene que reducirse, tiene que desaparecer y poner, bueno, a gente que realmente, si un ministro quiere un asesor en determinada materia, puede hacerlo, pero no con una barbaridad. De los 116 nos decían que 80 son extranjeros. Que eran venezolanos, cubanos y de otras nacionalidades, centroamericanos. Pero realmente eso le ha afectado mucho a nuestra economía. Si quieren tener, aquí hay suficientemente capacidad profesional para asesorar en cualquiera de las ramas que estos ministros necesitaban, porque si a mí me nombran ministro o a ti te nombran, tendrás 1 o 2 asesores, si es que requieres. Si no, caso contrario, es tu responsabilidad, pues, ¿no? Claro, sí. Pero eso implica, Víctor Hugo, que realmente hay que tener previamente para poder hacer toda esta serie de acciones en el sector de las finanzas públicas que tiene una serie de impactos hacia los otros sectores, por eso se necesita el programa económico, que es lo que no se ve. Por ahí ya se nota y la misma alta funcionaria del Banco Central dice, bueno, estamos preparando un plan de estabilidad fiscal, ¿no? Y se olvida que no solamente en las finanzas públicas, hay problemas en la seguridad social, hay problemas en el mercado laboral, hay problemas con el sistema monetario que tú mencionabas. Entonces, eso se puede vertebrar en forma sólida, concreta, en un programa de 3 o 4 años, ¿verdad? Pero, irremediablemente, hay que reducir el gasto público, naturalmente de forma seleccionada, ¿verdad? Pero también hay que aumentar los ingresos en una u otra forma, a los efectos que el déficit vaya bajando y el endeudamiento adicional vaya siendo muy lento para llegar a un momento dado a un equilibrio que permite ir reduciendo la deuda pública a niveles más razonables de lo que actualmente está, que algunas personas lo ponen en más de 60,000 millones de dólares. Uno dice, por ejemplo, países desarrollados, Víctor Hugo, tienen 80, 90 y 100% de deuda pública con respecto al PIB, pero son países desarrollados en la que deuda pública ya creció por la crisis del año 2007, que hubo que salvar a la banca internacional, porque si no había eso, quebraba toda la banca y teníamos más problemas. Entonces, aquí en el Ecuador no, afortunadamente, todos los problemas macroeconómicos que estamos mencionando, o hemos mencionado anteriormente en este programa, sencillamente combinan con ¿qué? Con una cosa importante. La banca sigue siendo sólida, solvente y líquida. Esa es la gran ventaja de los problemas macroeconómicos del país, Víctor Hugo, ¿sí? Bueno, mira, partiendo de que estamos sobre casi 26,000 millones de dólares en la banca privada, ¿qué es lo que le sostiene a la dolarización, no? Claro. O sea, la confianza que tiene la comunidad todavía en la banca privada, que eso le mantiene, indudablemente, nos mantiene monetariamente, mantiene la dolarización y está creciendo el país, porque digamos, no podemos ser solo negativos. Ha habido más confianza y mayor crecimiento sin que haya una inversión como la que nos imaginábamos que iba a haber, por la falta todavía de políticas, ¿no? Políticas claras en cuanto a políticas fiscales, a estructura misma del país. Se requiere más que haya un aceleramiento base para que venga la gente a invertir.
Con pena nosotros vemos que gente del Ecuador está invirtiendo en el Perú. Más de una ocasión te había comentado de que hay más de 5.000 millones de dólares de ecuatorianos invertidos en el Perú. Y sabemos que empresas se han ido al Perú porque se ha hecho público, pero debemos rescatar primero que la inversión vuelva a ser aquí en el Ecuador, claro, y atraer inversión extranjera. Pero fíjate, porque a la vez inversión, ya, César, tú dijiste los problemas laborales. Claro. Hay más demanda de plazas laborales y, lo que es más grave, las fuentes de empleo son escasas aquí en, claro, el país, y a la vez escasez de empleo hay, claro, problemas sociales. Pero fíjate, Víctor Hugo, tú mencionas algo. Yo recuerdo que el presidente de la República hace algunos meses atrás dijo: vamos a preparar un proyecto de ley para estimular la traída o repatriación. Repatriación fue la expresión del presidente. Repatriación de capitales que han salido, según el SRI, 30.000 millones de dólares de afuera. Y aparte de eso, hay el Banco Central con una metodología X, Y o Z, dice, hay 14.000 millones aproximadamente de dinero en nuestros bolsillos, en los colchones. Así es. Y eso es una cantidad enorme de liquidez en los colchones y afuera, que es necesario que vuelvan, brindando confianza, etcétera, etcétera, etcétera. El presidente dijo, vamos a preparar, pero fíjate, en esa ley que ya está vigente, que es de recuperación económica, etcétera, uno suponía que iba a incorporar algo de eso, pero no lo ha hecho y todavía sigue esperando. Yo estoy seguro, como tú, que si hubiera una ley de esa naturaleza, dándole los estímulos adecuados en todos los frentes para que la gente que sacó la plata, y no hay que censurar los que han sacado la plata, porque tú sabes que el dinero huye. Huye cuando ¿qué? Cuando no tiene confianza, no en la banca, sino en las políticas económicas del gobierno. Entonces uno ve ahí que el presidente prometió algo y todavía no lo hace. Y naturalmente el Ecuador en dolarización, ¿de dónde viene la liquidez? Ya no del Banco Central, porque no puede imprimir dólares, viene de afuera. ¿Y cómo viene de afuera? Exportando más bienes y servicios, más inversión directa extranjera y menos deuda pública externa, ¿verdad? Entonces, digamos, uno dice, señor presidente, ya se terminó la primera etapa, que era la prioritaria, el asunto político. Pero, presidente, con todo el respeto, las consideraciones, el aprecio a usted como persona, como presidente del Ecuador, se necesita un programa económico, se necesita ir a tomar decisiones adecuadas, que posiblemente tengan un costo social y político, sí, pero que lamentablemente toda esta situación exige medidas, acciones en la economía. Usted no es responsable de toda la situación macro recibida por usted, porque eso fue del gobierno anterior. Como varias veces yo he dicho en este programa, Correa dejó quebrado financieramente el Ecuador. Pero, presidente, si bien usted no es responsable de lo anterior, ya a los 8 meses usted necesita actuar en el área económica. Y eso es lo que preocupa a los mercados, a los empresarios, a los analistas, a los economistas, que no queremos crearle problemas a usted, sino decirle, presidente, llegó la hora de la economía, hay que tomar decisiones, no hay alternativa. Pero todas esas decisiones, reorientando la política económica de su gobierno y el modelo de desarrollo anterior, que hay que eliminarlo, implica irremediablemente una crisis del gabinete y una crisis del frente económico. Usted tiene que cambiar el frente económico porque no es razonable para la reorientación de la política económica y de un nuevo modelo de desarrollo hacia el futuro. Presidente, le sugerimos una vez más, con toda la consideración y el aprecio que usted tiene, que los profesionales de economía, aquí el señor vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, mi persona, y otros economistas, sencillamente le hemos sugerido a usted una serie de acciones específicas y concretas. Amigos y amigas, gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa. Volveremos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica
que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.